poder hacer realmente lo que teníamos para hacer. La intención justamente era intentar ser un poco neutrales y no tomar una ciudad solamente como eje, sino un núcleo del campo donde realmente fuese eje de todos los pueblos que estaban alrededor, como por ejemplo Vela, Gardey y Tandil, que son los ejes justamente de esta zona, de esta región. Yo no sé si muchos de ustedes ya han escuchado, seguramente, espero, porque llegaron acá, así que de alguna forma se enteraron, qué es lo que estamos haciendo. ¿Tienen idea de qué es lo que estamos haciendo? Todos, me imagino, más o menos. ¿Hay gente que haya venido de Vela? ¿Sí? Bien. Está. ¿Tienen idea de lo que estamos haciendo o no? Está. ¿Alguien más que haya venido así de los pueblos por donde, no sé, que haya venido a compartir, no sé, de Gardey o alguien? ¿Por ahí? No, está. Ah, bueno, está. Bueno, es importante que tengamos gente que sea también no solamente de Tandil ni de afuera, y que pueda compartir para que después sean ustedes los que mantengan esto acá y lo sigan reactivando constantemente. Yo no me voy a sentar a hablar ahora de todo lo que venimos hablando siempre, sino que nos vamos a centrar justamente en lo que teníamos que hacer hoy, por eso lo citamos a una hora. Lo que íbamos a hacer hoy lo íbamos a hacer solos, algunas personas nada más, que era como venir a pedir como una especie de permiso o agradecimiento a la tierra, a este lugar, para después poder hacer todo lo que íbamos a hacer. Entonces yo dije, ¿y si le decimos a los que llegaron un día antes que vengan también? No solamente al 12-12, sino también acá pedir una especie de permiso a los elementales, a los seres del lugar, al eje de este lugar. Entonces, bueno, por eso mismo propusimos que el día 11 nos reunamos acá, ya que el 12 iba a ser muy complicado llegar hasta el balneario de Vela. Por eso mismo, llegamos justamente acá. Este lugar, claramente, no sé si lo verán, es muy especial. Se nota en cierta forma que justo en el medio de la pampa, este río, con esta pequeña isla, con estas piedras tan especiales que de repente surgen en el medio del campo, es un punto estratégico e importante para todo lo que estamos haciendo. Para eso contar desde un primer momento por qué elegimos este lugar y después pasamos todo realmente a Tandil por cuestiones de infraestructura, más que nada, pero también porque está dentro del círculo que se genera dentro de esta región. Como vengo explicando siempre, en todo el viaje de Harwitum, en todo el viaje alrededor del mundo, por los 6 continentes, la intención de recorrer esos 40 países fue conectar la conciencia humana, fue conectar la conciencia que se está activando debido al cambio magnético de los polos, debido al cambio magnético del Sol. Y por lo tanto muchos portales se estaban activando. Dentro de esos portales hay muchos que son nuevos, que están naciendo recién ahora, y muchos de ellos hace millones de años se pusieron, pero estaban esperando a que la superficie se activase y estuviese dispuesta a ayudarle a realmente sacar su mensaje desde el centro de la Tierra. Necesitábamos entonces llegar primero los humanos para que realmente se geste lo que acá había. Las sierras de Tandil y Ventaña son de las sierras más antiguas del planeta. También tener en cuenta de que hace millones de años, cuando nuestro planeta era un solo continente, como siempre digo, Pangea, era un único chakra. Y en ese único chakra, las sierras de Sudáfrica, lugar donde nació la humanidad, estaban justamente enfrente de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires. Entonces, enfrente a Mar del Plata, pegadito, estaba Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Hoy estamos muy separados, pero hace millones de años estábamos juntos. Por lo tanto, aquellas sierras de Sudáfrica donde nació la humanidad son las mismas sierras que hoy son Tandil y Ventaña. Por eso mismo es muy importante el hecho de haber llegado acá, porque haber recorrido todo el planeta y que todo el planeta te hable de que el vientre que va a permitir que la nueva humanidad surja estaba justamente aquí, controlado y custodiado por sus países limítrofes, Uruguay, Brasil, norte de Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, para poder preparar ese cuerpo para gestar, ¿sí? Y que justamente ese centro sea acá, tenía una importancia muy grande y por lo tanto teníamos que empezar a compartir esa importancia y empezar a hablar de esa importancia para que podamos empezar a nosotros hacernos responsables de esa energía que teníamos bajo nuestros pies y empezar a trabajar sobre ello. Por eso mismo, cada vez que nos iban contando una historia a lo largo del mundo, por cada continente,
cuando digo contando me refiero no a personas vivas, sino a seres elementales, a seres de la naturaleza, las piedras, sobre todo las piedras, sobre todo los templos, los árboles, montañas, y un montón de esencias y energías que van recopilando toda la información del universo, de la Tierra, de la historia de la humanidad. Todos nos iban contando cómo esa energía estaba dirigiéndose hacia aquí, para gestar algo nuevo, para empezar algo nuevo. Entonces empezamos a buscar información, y mucha empezó a llegar naturalmente de dónde teníamos que hacer ese trabajo, dónde teníamos que empezar con todo eso. Hace mucho tiempo, hace miles y millones de años, cuando la energía surgió desde el sur de África, los humanos empezamos a caminar hacia el norte, siguiendo el campo magnético hacia el lago Victoria, no sé si lo ubican, ¿sí? en Kenia. Seguimos por el lago Victoria hacia el río Nilo. Cuando llegamos al río Nilo nos empezamos a esparcir hacia el Medio Oriente, no como Egipto, sino como otras civilizaciones. Pero todas ellas empezaron a esparcirse y llevar su cultura desde el origen de las estrellas, desde el centro de todas las constelaciones, diciendo que era importante que reconozcamos los humanos los puntos donde todo el universo se conectaba en la Tierra, donde cada uno de los puntos que los humanos iban a habitar conectaría a un punto galáctico, un punto de toda la historia del universo. Por eso mismo empezaron a buscar esos puntos, naturalmente y después conscientemente. En Medio Oriente llegaron otros seres que nos ayudaron y nos dieron la lingüística, nos dieron las artes, la civilización, y en ese momento que se nos ofreció un montón de esas cosas, que resumo solamente en eso, que se nos ofrecieron todas esas culturas, aparecieron las primeras civilizaciones que gobernaron el mundo, primero Lemuria, después Atlántida, y otras tantas civilizaciones que vinieron después, que ayudaron a reconocer cuáles eran esos puntos que se estaban conectando, cuáles eran los puntos que tenían que reactivarse desde la conciencia humana. Entonces muchos de ellos llegaron hasta Sudamérica, llegaron hasta Australia, los puntos más lejanos del planeta en aquel entonces, norte en Canadá, Alaska, y todos esos territorios que fueron conquistando, que fueron reconociendo, se dieron cuenta que iban a ser muy importantes, debido a que aquel lugar que está más lejos en el mundo, es decir, la Patagonia, la Antártida, eran los últimos puntos donde la conciencia humana iba a llegar, y por lo tanto los lugares más puros y los lugares donde podía surgir algo nuevo realmente, eran los últimos lugares. Por eso mismo la humanidad protegió esos lugares, intentaron custodiarla, y cuando los humanos intentaron dominarla, la misma naturaleza lo protegió. Eso fue el diluvio universal, hace 6.000 años aproximadamente. Cuando fue el diluvio universal, los humanos tuvieron miedo de los océanos y entonces dejaron de navegar, y por lo tanto volvieron otra vez a las culturas de la cuenca, de los ríos, y por eso mismo dejaron los contactos intercontinentales. En ese momento se perdió toda esa cultura, pero se seguía manteniendo la historia antigua, y por eso mismo muchos de esos grupos siguieron honrando a la historia antigua, siguieron custodiando la historia antigua, que se refería a la tierra como una madre, al sol como una madre, a una madre que nos iba a volver a gestar en algún momento y que teníamos que volver a ser conscientes de que teníamos que ser gestados por ella. Pero ¿qué pasó? Llegó el monoteísmo, y cuando llegó el monoteísmo dejamos de ver a la madre como la tierra, y empezamos a ver a la madre solamente en María, por ejemplo, muchos de nosotros católicos sobre todo. Empezamos a ver también que todo lo que estábamos haciendo realmente pasaba por solamente el sol, y ni siquiera ya el sol, sino de un ser que no podíamos ni siquiera ver. Y por eso perdimos el sentido de lo que realmente la tierra nos estaba ofreciendo, que era un renacer. Pronto sabían las culturas antiguas que aquellos que descubrieran que la tierra era la madre, pero ¿dónde estaba la madre? ¿Dónde estaba el útero? ¿Y dónde podíamos volver a resurgir? Entonces podía empezar conscientemente el parto planetario. Podíamos realmente comenzar de nuevo con la otra frecuencia. Por eso mismo, lo que empezamos a hacer fue a buscar eso, a través de las pistas, dónde estaba ese útero. En Sudamérica hay dos grandes úteros. Nosotros nos corresponde uno, a Brasil le corresponde el otro. Por eso mismo también es importante que acá estemos compartiendo, ¿sí? Justamente por el hecho, claro, porque están las dos banderas justo acá, porque son los dos úteros maternales, uno del Amazonas, la cuenca amazónica, y la otra corresponde al útero que es justamente la región de Tandilia y Ventania, ¿sí? Un útero que en su geografía podemos ver simplemente por la panza de Buenos Aires, por el cuerpo, como vuelvo a repetir, las piernas en Patagonia, la espalda en Chile, la cabeza en Bolivia, el espíritu en Perú, el hombro en Formosa, el pecho en Chaco, el brazo que sostiene el poder en Misiones, y todo el resto del cuerpo hasta los pies en Tierra del Fuego. Todo ese gran cuerpo que tenemos acá como una madre, justamente no solamente es un útero, sino que es un gran cuerpo, justamente de una gran madre, de una gran mujer.
Y como decían los antiguos, esa tierra que representase a esa gran mujer podría otra vez volver a gestar la humanidad. Entonces, en el viaje de los 40 países se nos fue hablando de las diferentes madres que hemos tenido en la historia de la humanidad y cómo teníamos que conectarnos con ellas. Pero a su vez se sumaron varias cosas. Varias de esas cosas que se fueron sumando tenían que ver con las ciudades intraterrenas. Las ciudades intraterrenas, no sé si saben todos qué son. ¿Tienen todos la idea de lo que son las ciudades intraterrenas? ¿Alguien no? ¿Lo contamos? Bien. Ciudades intraterrenas, para el que no sabe, son ciudades que hace miles y algunas millones de años fueron puestas debajo de la tierra, en las cavernas que están debajo de la tierra. Mucha gente creyó que eso era el infierno, pero en realidad eran ciudades que estaban ahí para ayudarnos a nosotros en nuestro proceso evolutivo. Solamente que muchas de ellas se encargaron de encarcelar a seres que hacía mucho tiempo estaban dañando a la humanidad. Entonces los gritos despavoridos cuando se metieron dentro de las cavernas, dentro de los volcanes, la gente creyó que solamente ahí iban aquellos que eran castigados y por eso llamaron el infierno a lo que estaba debajo de la tierra. Pero debajo de la tierra hay un montón de seres de luz, un montón de seres que han estado hace miles y millones de años ayudándonos en nuestro proceso evolutivo, en nuestro despertar. Solamente que ayudándonos encarcelaron a muchos que prohibían nuestro proceso de despertar. Entonces, ellos estuvieron ahí mucho tiempo y son una gran red. Empezaron en el Polo Norte, luego en el Polo Sur y se empezaron a extender por todas partes, bajo volcanes, bajo campos, bajo un montón de territorios, sobre todo donde hay montañas o lagos o lugares muy importantes y sagrados en el planeta. Esas ciudades que están kilómetros por debajo de la Tierra se conectan con nosotros a través de los lugares naturales, a través de los portales, donde muchas veces también la gente ve naves espaciales que pasan, luces, ¿sí?, que van y vienen arriba, abajo y se meten debajo de la Tierra, o también hay apariciones y seres que dan mensajes en esos lugares. Entonces, esas ciudades intraterrenas estuvieron ahí puestas para ayudarnos a recordar qué era lo que vinimos a hacer, a recordar cómo se abrían esos portales. Y muchos de esos portales debajo tienen una ciudad intraterrena. Ellos nos empezaban a recordar que teníamos que trabajar junto con ellos para empezar a activar la red planetaria, para poder empezar a que nosotros nos reconozcamos como unos más dentro de los que estábamos trabajando en este sistema. Esas ciudades intraterrenas, las más importantes que gestan nuestra Tierra, pasando a Argentina ahora en este caso, son tres fundamentalmente que están sosteniendo toda la energía del renacer y de la información que está resurgiendo. Una de las más importantes y más conocida también internacionalmente es la ciudad intraterrena de Encuentros Remanentes de Cósmicos Siderales, o ERCS, ¿sí?, en Capilla del Monte, toda la región que corresponde a la Sierra del Uritorco, en Córdoba. Esa región, un territorio tan grande casi como Capital Federal o poco más, debajo de la tierra corresponde a una gran ciudad intraterrena, una red de ciudades que lo que hacen es ofrecer la información, ofrecer la conexión con la información de lo que corresponde a esta tierra. Por eso, el día portal 11-11-11 fuimos justamente ahí a buscar la información de lo que había que hacer. Por eso justamente esa ciudad es la que nos impulsó a poder reactivarnos nuevamente en lo que estábamos haciendo como humanidad, en lo que estábamos haciendo y lo que teníamos que hacer en los próximos años, sobre todo en el 2012. Por eso esa ciudad intraterrena, llamada ERCS comúnmente, yo la llamo Urlindin, esa ciudad lo que hace es ofrecernos en ese momento el recuerdo de que teníamos que conectar esa red para el parto planetario. Entonces empezamos ese viaje, Harwitum, con el objetivo de conectarlo. ¿Para qué? Para llegar justo al último punto, al útero del renacer. Las ciudades intraterrenas que sostienen esto son justamente Urlindin en Capilla del Monte, pero también Isidris en lo que es Mendoza, en el Aconcagua, la ciudad de Isidris, la que sostiene la información para ayudar a los jóvenes y niños del futuro, ¿sí? Y también los que co-crean la red y sostienen la red, que están en la península de Valdés, debajo de la península de Valdés, que es otro de los puntos. Pero esos tres puntos generan una cuadratura. Esa cuadratura, es decir, 4 puntos que generan un diamante gigante dentro de nuestro territorio, convergen todos en una ciudad intraterrena que está recién ahora resurgiendo. Y esa ciudad intraterrena decía en el mapa que está en María Ignacia Vela. Esa ciudad intraterrena está regida por lo que viene a ser un gigantesco mineral rojo, un diamante gigantesco que está a kilómetros por debajo de la Tierra y que sostiene un campo magnético de potencial para renacer en la Tierra. Es el potencial de la madre, podríamos decir. Y que ese cristal, ese cuarzo o
diamante rojo, tiene que empezar a activarse y solo puede hacerlo si nosotros en su superficie empezamos a ser conscientes de ello. Ese punto está justamente acá. Yo lo había visto como María Ignacia, en los mapas de Google Earth no figura Vela. Y esto lo digo por algo, porque me llamó la atención cuando me nombraron Vela y por eso estamos acá. Cuando en Europa me empiezan a decir dónde estaba el útero y qué había que hacer en el útero el día 12 del 12 del 12, empiezan a mostrarme unas formas, unos bosques y unas sierras que cuando empiezo a buscar la información estaban justamente en la región de Tandilia. Es decir, cuando busco fotos de Tandil, eran justamente esas mismas sierras que yo había visto, que eran las sierras de las ánimas. Yo no conocía esta zona, nunca había venido. Esta es la segunda vez que vengo un solo día. Entonces, en esa búsqueda de saber que ese era el útero y que había que hacer algo ahí, empezamos a mandar a todos a buscar qué había acá, cómo podíamos hacer esto, ¿no? Y qué era lo que teníamos que hacer. Entonces empezamos a proyectar que, según decían mis guías y todos los que tenían que hacer, que había que dejar algo marcado en esa tierra, en las piedras. Me hablaban mucho de las piedras. Luego entiendo de que esta zona era una de las más importantes picapedreras prácticamente de la historia de centro argentino y bueno, de la región. Incluso piedras de acá han sido para, ¿no? Me contaban que fueron para construir catedral en Santiago de Chile, que fueron llevadas a diferentes lugares para construir varias cosas en Buenos Aires, en otras ciudades. Como que acá había algo importante en el mineral que hacía que mucha gente venga acá a tomar esa energía. Entonces empezó a tomar una importancia mayor. Pero eso fue lo que nos dijeron, que teníamos que usar las piedras para hacer un monumento a través del cual pudiésemos gestar en materia, a través de las piedras, un símbolo que representase el útero de una madre que pudiese gestar las nuevas tierras unidas. Entonces llegamos acá y después del 9/9, que fue el encuentro en Buenos Aires, con la intención justamente de hacer que la energía de Buenos Aires vuelva hacia el interior, empujando la energía otra vez hacia las provincias para revitalizar todo el cuerpo de la gran mujer. Lo que empezamos a hacer ese día es impulsar eso, y al otro día vinimos corriendo para acá a ver qué podíamos hacer con Tandil, qué podíamos hacer con ese punto magnético que estaba en María Ignacia. En ese momento, cuando hablamos con el escultor, con Eduardo, me dice, yo digo, pero quiero ver qué hay en María Ignacia porque todo me lleva a María Ignacia. ¿Qué hay ahí debajo? ¿Qué es la importancia? Y me dicen, Vela. Y entonces ahí empezamos a entrelazar un montón de información. Vela, ¿qué es Vela? Entonces dice, así es como le llamamos, es el apellido de de antes, ¿no? Alguien que tenía ahí campos y que quedó el nombre de María Ignacia primero y después Vela al lado. Entonces, Vela, ¿qué era Vela? Justamente en el útero. Para los que no saben y para los que son de Vela, ¿sí? Para que se reconozcan esta historia, ¿todos creen en los extraterrestres? Más o menos, un poquito. No los cabezones feos, ¿no? De los americanos, sino que no estamos solos en el universo. No estamos solos en el universo y muchos de ellos han estado ayudándonos a nosotros a evolucionar. Es más, parte de nuestra genética viene de ellos. Y por eso desentonamos mucho con el ambiente humano, de la Tierra, ¿no? Pero esa información que ellos nos trajeron, también armaron algo que se llamaba Confederación Galáctica, que era la ONU de la galaxia, que es el punto a través del cual se podía organizar la galaxia en una especie de red, ¿sí? Como políticos que intentaban que las cosas funcionen correctamente, más o menos así. Pero no países, sino planetas. Esa red lo que hacía era conectarse con el centro de la galaxia, lo que llamaban el útero galáctico. El útero galáctico es un cúmulo de soles y un agujero negro que acumula toda la potencia y la energía de toda la galaxia. Todos los planetas y sistemas solares que hay alrededor de toda la galaxia se rigen por ese centro, por ese punto de renacer constante, de resurgir de la energía. Por eso ese punto es muy importante para todos. Y todos lo han llamado el centro del fuego y la luz, ¿sí? El fuego y la luz, el centro de la máxima luz. Y le llamaban el útero de la madre galáctica, ¿sí? Por eso mismo todos ellos se ponen de acuerdo de que cada vez que hay que conectarse otra vez con la frecuencia del centro galáctico, un punto en la Tierra debe conectarse y ser eje de ese renacimiento de la frecuencia del centro y útero de la galaxia, como una especie de fractal, es decir, una partecita más pequeña que acumula la energía de la máxima totalidad para el despertar y el renacer. La cuestión es, ¿cómo se llama el útero galáctico? Se llama Vela, Vela Tropa, ¿sí? El útero de la galaxia, incluso en la ciencia se lo llama así, Vela Tropa. ¿Por qué? Porque Vela significa luz, Tropa es que se mueve, que gira.
¿sí? Velatropa es la luz que gira, el centro, donde todo gira. Y la relación de María Ignacia Vela es que María es el nombre de la madre en todas las culturas. María, Miriam, María, también se llamó Dana en un momento, pero Mahindra, ¿sí? Todos los nombres tienen que ver con eso. Y Ignacia viene del latín fuego, ¿sí? Es decir, que es el fuego de la luz de la madre. ¿Se entiende? ¿No? O sea, el universo nos dejó muy obvia la señal. Entonces, estaba muy ahí. Entonces, el fuego de la luz de la madre, la vela que ilumina la oscuridad en el centro y útero galáctico. No significa que el pueblito de Vela sea ahora, bueno, la nueva capital, ¿no? Sino que representa que toda la región alrededor de Vela, toda la región que corresponde a Olavarría, Azul, Tandil, Gardey, todos los pueblos que están alrededor, todos representan el útero galáctico, todos representan en pequeño, dentro de nuestro cuerpo social, ese gran útero del centro de la galaxia. Por lo tanto, si allá en el centro de la galaxia, Velatropa, todo vuelve a resurgir cuando ponemos la intención, para que todo vuelva a resurgir tenemos que poner la intención otra vez también en el útero de nuestras tierras, justamente aquí. Entonces, para no buscar un punto social, encontramos un punto natural. Acá es donde queríamos hacer el encuentro justamente por eso. Acá es donde queríamos hacer el monumento justamente por eso. Pero no pudimos, debido a que era muy difícil traer todos los materiales, a venir todos los días para acá. Hubo varias complicaciones que hicieron que tenía que ser todo en Tandil. Perdón. Vengo hablando bastante. Es la primera vez en, no sé, 5 años que necesito agua para hablar. Bueno, entonces esa es más o menos la razón por la cual estamos acá. Este punto es un centro natural importante, pero todo por cuestiones también de logística lo hacemos en Tandil. Pero la intención es la siguiente: debajo de nosotros, a kilómetros por debajo, hay una energía muy potente y una ciudad que está a punto de despertar. Y como me decían en muchos lugares y cada vez que hemos venido acá, la energía del lugar decía: es necesario que los humanos, los conscientes, vengan y le digan a la tierra que ya estamos dispuestos a empezar con el parto, a empezar a renacer. No es algo que empiece hoy, sino que da inicio en frecuencia a partir de hoy y mañana. Por eso mismo damos la intención de que a partir de hoy enviemos toda esa frecuencia hacia ese renacer, ¿sí? En los próximos 50 años probablemente esta región se vuelva un punto sagrado, un punto desde el cual podemos empezar a buscar información de renacer. Cuento esto también por la masonería. La masonería hace mucho tiempo sabía que este lugar era muy sagrado y por eso mismo vinieron y construyeron los pueblos y ciudades. Justamente Vela es uno de los pueblos que tiene uno de los cementerios más importantes con simbología masónica prácticamente de toda Argentina. ¿Por qué pusieron ahí un cementerio en un pueblito tan chiquitito, ¿sí? Un cementerio tan importante, con tanta simbología y tantos secretos ocultos, ¿sí? Entonces, algo había ahí que atraía. Tandil también, toda la simbología que hay en esta región, es muy importante. Por eso mismo es un lugar donde podemos volver a construir, donde podemos volver a poner esa energía, donde podemos volver a recuperar ese sentido del renacer. La Argentina es un gran cuerpo de mujer, pero dentro tiene 2 fetos, 2 niños que se están gestando, Ventaña y Tandilia. Por eso mismo es importante que las 2 sierras y entre esas 2 sierras estén trabajando porque son gemelos, ¿sí? Es como una energía de gemelos, que solo la madre puede renovar su energía si sus hijos traen correctamente esa energía a su cuerpo, ¿sí? Es como cualquier nacimiento, cualquier niño, ¿sí? Cuando una mujer queda embarazada, normalmente, no sé si lo notaron, que cambian muchos hábitos, cambian muchas cosas en su ser, internamente, su genética también. Por eso mismo es importante que desde acá se empiece a dar el impulso para que realmente todo pueda resurgir y se pueda reacomodar el cuerpo de esta gran mujer en los próximos 50, 60 años, que es lo que estamos esperando. Pero a todo esto hay que ponerle conciencia. La razón por la que vinimos acá no es para hacer una activación, no es para hacer una charla de contar historia, sino que vinimos acá porque vinimos a pedir permiso, a decirle a la ciudad intraterrena que estamos ya dispuestos y que mañana vamos a trabajar, no a pasarla bien, sino a trabajar, ¿sí? A ponernos ahí las pilas para empezar a anclar esa frecuencia hora tras hora, ¿sí? Para empezar a hacer una gran activación constante, trayendo toda la energía del mundo hasta esta tierra, ¿sí? Pero que es este el eje. Por eso mismo venimos a este territorio para poder pedirle permiso.
le podemos pedir permiso de la manera que lo sintamos, ¿sí? Nosotros, yo pedí que hicieran un símbolo allá en aquella piedra, después lo van a ver, un triángulo para abajo con 3 estrellas que forman otro triángulo. Ese símbolo es el de la madre. El triángulo para abajo es el útero, es el lugar donde se gesta. Por eso la intención es que aquí quedara ese símbolo de la gestación estelar de la Trinidad, que son las otras 3 estrellas que sostienen, ¿sí? Que para nosotros en gran escala puede ser Pléyades, Sirio y el Sol, ¿sí? Que son nuestros ejes para la evolución. Y el centro es el útero, Vela, es decir, el centro galáctico, el centro del renacer. Por eso mismo estamos acá para pedir permiso a estas piedras, a estos árboles, a este agua que va hacia el mar, que empiece a gestar algo nuevo y que nosotros estamos aquí dispuestos a eso. Para pedir permiso tenemos que cantarle a los elementales, tenemos que agradecerle a los elementales. Son los primeros custodios de la tierra. Elementales son los árboles, las piedras, la tierra, ¿sí? Esos son los elementales. Y después los más evolucionados, que llaman hadas, duendes, elfos, gnomos, que no sé si habrá muchos por acá, pero por lo menos a armonizarnos con ellos. No podemos invadir, de repente le invadimos el territorio, no sé si lo notaron, pero no podemos invadir así como si nada, sino que tenemos que primero pedir permiso a ellos para poder anclarnos hacia el interior, ¿sí? Hacia la tierra. Por eso lo que les propongo ahora, en unos momentos nada más, es que nos vayamos y rodeemos toda la isla, o sea, acá, ¿no? Mirando hacia el centro, y en el centro vamos a, simplemente con nuestra intención, cantarle lo que sintamos a los elementales, ¿sí? Agradeciéndole a los elementales por estar acá, por cuidar esta tierra, por agradecer esta tierra y pedirle permiso para todo lo que vamos a traer nosotros acá, que es la conciencia humana. Ellos hace mucho tiempo están enfadados con la humanidad, porque los humanos no han estado haciendo muy bien las cosas, durante aproximadamente unos 12.500 años. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, como hace mucho tiempo que estamos ahí medio tambaleando, ellos necesitan que los respetemos un poco también y les recordemos que algunos sí nos damos cuenta de que ellos están trabajando para nosotros, ¿sí? Entonces es agradecerles un poco a ellos porque estamos acá, porque invadimos justamente su isla y empezar a conectarnos con la imagen de ese gran cristal diamante rojo, ¿sí? Para conectarnos con esa sensación. No va a haber una meditación, ¿sí? Porque la intención es que cada uno de ustedes reconozca y sienta qué hay ahí debajo. Solamente les puedo decir eso. Hay un gran diamante rojo. Conéctense con él como un eje y a partir de ahí empiecen a traer esa frecuencia y a sentir qué mensajes tienen los de abajo para entregarnos a nosotros. En sensación, en música, en escucha, lo que sea, ¿sí? Simplemente agradecer y pedirles permiso a los de abajo de que estamos ya aquí dispuestos a trabajar para ellos también, que estamos todos en sintonía y que mañana empezamos juntos a trabajar. Es como ir de reunión y decirles, mañana empezamos, ¿sí? ¿Qué iba a decir? Bueno, así que hacer la tarea, ¿sí?